Libro de Jueces, Antiguo Testamento, Libro de Jueces capítulo 6, versos. Y di conmigo, Señor, háblame en este día. Dame instrucción a mí y a mi casa para este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, háblame, Espíritu Santo, con esta palabra. Amén. Jueces capítulo 6, verso del 11 al 21. ¿Cuántos dicen amén? Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, es un árbol, que está en Ofra, un lugar, la cual era de Joás Abieserita, un israelita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque los madianitas eran un pueblo enemigo que venía y les robaba y los saqueaba, y no podían defenderse los israelitas. Ya vamos a ver por qué. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso fue lo que el ángel le dijo. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora por qué nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve, diga conmigo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás, diga conmigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo puso, se lo presentó debajo en aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya, ese aplauso es para Él. Amén. Ya habíamos hablado cómo el pueblo de Israel, que fue bendecido con esa conquista de la tierra prometida, después de pasar por el desierto y salir victorioso de Egipto, ya eran dueños de la tierra prometida, pero Israel se ablandó. Israel se comenzó a entibiar. Israel comenzó a permitirse ciertas cosas que empezaron a contaminar el corazón del pueblo. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Empezamos a ver un poco de televisión, empezamos a tener conversaciones con personas que no tienen el mismo espíritu que nosotros y se hacen muy amigas nuestras.
O comenzamos a hacer negocios o a estudiar cosas o leer libros y escuchar cierta música y a frecuentar ciertos círculos y nos comenzamos a contaminar de una manera muy lenta, pero nos contaminamos y pronto nuestro corazón ya tiene otros deseos y nos apasionan otras cosas y nos comienzan a preocupar otras cosas y comenzamos a relativizar las palabras de Dios. Nos desviamos. Y terminamos quizás a veces haciendo cosas que no hubiéramos pensado hacer. Y a veces nos sorprendemos y decimos, ¿cómo pude caer en esto? ¿Cómo pude llegar a esto? Y es que no llegaste a eso que se llama pecado de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de contaminación. Te descuidaste. Abriste la puerta. Y esa puerta empezó a contaminar tu mente, tu corazón. Hasta que llegó un momento en que no pudiste sostenerte y creíste que no era tan grave y caíste en ese pecado que dañó tu vida, tu economía, tu ánimo, tu matrimonio, tu sexualidad, tus negocios, y se fue la alegría de mi corazón y entré en afán y me preocupé y me afané y me volví tenso. Perdí mi conexión. Pero no fue porque Dios no estuviera más ya conmigo, fue porque yo fui ligera con mi vida y perdí la conexión. Eso fue lo que le pasó a Israel, perdió conexión con papá, se dedicaron a la agricultura, se dedicaron a los negocios, se dedicaron a los hijos y Dios los bendijo para que disfrutaran todo, pero nunca dejándolo a Él como el rector de sus vidas. Se olvidaron. Se desconectaron. Y hay algo que hemos aprendido del Señor es, si tú no estás conectado a Él, te vas a conectar a otra cosa. Si tú y yo no nos conectamos al corazón de papá, al Espíritu Santo diariamente, si no vivimos en conexión con Él, con su belleza y su hermosura, vamos a tener que conectarnos a alguna otra cosa. Entonces nos conectamos a nuestra vida social y nos conectamos a los problemas. Y nos conectamos a las necesidades que tenemos y nos conectamos al trabajo y nos conectamos a las cosas que queremos alcanzar, pero comenzamos a dejarlo de lado y perdemos fuerza. Diga conmigo, perdemos fuerza y nos comenzamos a cansar y luego perdimos el enfoque. Le pasó a Israel. Tenían todo. Y el mismo Gedeón dice, si nosotros teníamos el amparo de papá, papá hizo cosas tremendas por nosotros, ¿por qué ahora los madianitas vienen y nos saquean? Abusan de nosotros, nos roban todo y no podemos defendernos. Jehová está fuera de nuestra vida. Parece que Gedeón no lo había entendido. Y mis amados, tenemos que tener entendimiento. Diga conmigo, entendimiento de lo que estoy viviendo hace la diferencia. Tú y yo necesitamos entendimiento. ¿Qué estoy viviendo ahora? ¿Qué está pasando con mi vida? Gedeón se sorprendió cuando apareció el ángel y le dijo, tú eres un varón valiente y esforzado y tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Ahora, ¿por qué el ángel de Dios se apareció a Gedeón? Porque Gedeón fue el elegido. Ahora, ¿por qué apareció papá? Porque los israelitas estaban clamando, estaban gimiendo. Ya eran 7 años de abuso, de injusticia, de extorsión. Y los israelitas se cansaron y dijeron, Padre, ayúdanos, volvemos a ti, se arrepintieron. Entonces vino papá y se apareció a Gedeón y le dijo, por tu mano voy a librar a mi pueblo porque han clamado a mí. Ya se dieron cuenta. Pero Gedeón parece que no lo tenía claro. Y a veces nos pasa a nosotros que no tenemos claro por qué etapa estamos viviendo. Y a veces le echamos la culpa a la economía, o a la suegra, o al jefe, o a la política, o al presidente. Y la verdad es que tenemos primero que tener, diga conmigo, revelación de lo que está pasando en mi vida. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente. Diga conmigo, hay que renovar la mente. Pablo le escribe a los romanos ese verso tan maravilloso del capítulo 12, en el verso 2, no te conformes a lo que estás viviendo. Que Dios te revele lo que está pasando contigo para que descubras que Dios tiene mayores cosas para ti. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No te conformes a lo que vives en este tiempo. Déjate cambiar la mente. Deja que Dios te diga
qué es lo que está pasando contigo y a dónde Él te quiere llevar. No te quedes como estás. Deja que yo te ilumine y te diga a dónde quiero llevar tu vida. A otro nivel de pasión, de conquista, de abundancia. Es la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos saber qué está pasando. Quizás alguno de nosotros está pasando por disciplina. Nos hemos portado mal, como Israel. Hemos sido tercos. Discúlpeme la expresión. O hemos sido necios. O hemos sido obstinados u obstinadas. Sabíamos lo que teníamos que hacer, pero no lo quisimos hacer, nos dio flojera. No pudimos ir en contra de nuestros deseos, que eran contrarios a lo que papá nos estaba diciendo. Y entonces no nos llegó lo bueno, nos llegó la aflicción, nos llegó la disciplina de Dios. Pero eso es para que reaccionemos. Diga conmigo, es para reaccionar y volver a papá y decirle: papá, perdóname, no voy a ser más terco, no voy a ser más obstinada, voy a hacer lo que tú me digas, porque lo bueno que tienes preparado está para mí y mi casa. Aleluya, aleluya. Y yo creo que necesitamos que Dios nos ilumine y nos diga qué está pasando. Algunos quizás no están en disciplina, sino están en una capacitación. Diga conmigo, capacitación. El Espíritu Santo te está capacitando. Como veíamos en estos días, como papá Dios le dijo a Gedeón con 300. Gedeón tenía más de 20,000 hombres. Israel tenía 20,000 hombres en el ejército. Iban a ir contra los madianitas. Pero papá le dijo a Gedeón: no vas a ir con 20,000. Vas a ir con 300. Y entonces, claro, Gedeón se debe ver asustado. Nos van a liquidar. Pero papá sabe cómo hacerlo. Así que, ¿qué hizo el Señor? Depuró. Diga conmigo, depuración. Para que la victoria sea contundente, Dios va a depurarte. Dios nos va a depurar. Va a quitar lo que hay en ti y en mí que no sirve. El prepucio, la circuncisión, cortar aquello que en ti y en mí sobran. ¿Qué es eso, pastor? Sentimientos en nuestro corazón. Miedos en nuestro corazón, apegos en nuestro corazón, muletas, sillas de rueda, esquemas mentales, tradiciones familiares, conocimiento humano que está en mí y que se opone de alguna manera internamente a que Dios haga su perfecta voluntad en mí y me muestre su gloria como Él quiere. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se rindió ante papá. Jesús siempre oraba y le decía: papá, lo que tú digas, dime qué hago, papá, y eso voy a hacer. Y Jesús siempre se doblegó y siempre hubo milagros y siempre hubo gloria donde Jesús estaba, porque Él estaba conectado a papá. Tú y yo tendríamos muchas objeciones, muchas cosas que decirle a Dios. No, yo creo que esto no está muy bien, Esto hay que ajustarlo, hay que rebajarlo, hacerlo así, y va a quedar bien, papá. Y papá dice: sí, claro, es que tú eres mejor que yo. Y la verdad es que esas cosas son las que Dios depura en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestra cultura. Pero cuando Dios trabaja en ti y trabaja en mí y nos depura, solo con poco será suficiente. Con poca fuerza, con pocos recursos, Dios te va a dar una victoria maravillosa, porque no es en tu fuerza, es en la fuerza de Él, en nuestro corazón. Aleluya, dale ese aplauso bien grande. Aleluya. Y Gedeón estaba asustado porque le dijo: tú eres varón valiente y esforzado. Y claro, Gedeón estaba tratando de esconder el trigo, ¿verdad? Estaba tratando de esconder el trigo para que no se lo roben los madianitas. Él tenía miedo, él respetaba a sus enemigos, quería cuidarse. Pero Dios vino y le dijo otra cosa: tú eres valiente y esforzado. Pero era algo que no estaba en el corazón de Gedeón. Y a veces nosotros nos menospreciamos. Quizás una de las cosas que más daño nos ha hecho en la historia a nosotros los peruanos es que nosotros no creemos en nosotros. Nosotros los peruanos nos menospreciamos. Somos hijos de Dios. Dios nos ama, Dios ama el Perú. Y los peruanos tenemos valor. Dios ama al Perú y ama a los peruanos. Pero a veces nosotros mismos no nos la creemos. Y no creemos que somos gente que Dios ama y que tenemos valor. Y Gedeón tenía un corazón quizás como muchos peruanos. ¿Yo?
De repente, cuando el ángel estaba hablando, dijo: tú, varón, valiente y esforzado. Él volteó a mirar quién había. Y como no había nadie más, le dijo: soy yo. Gracias. ¿No? Tú y yo somos llamados por papá. Y papá tiene confianza en ti y en mí. Nos ama. Él dio a su hijo por nosotros. El Señor entregó a su hijo. Y dice la escritura ahí en Romanos capítulo 8, verso 32, que si entregó a su hijo por ti, por mí en la cruz, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Todo lo demás. Dios nos ama. Él nos va a dar la victoria. Él quiere que tengamos la victoria porque nos ama. No te menosprecies, no te subvalores. Dios te ama, te dio a su hijo, te dará todo lo demás. Aleluya. 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 Y a veces no nos la creemos, pero dentro de nosotros hay un fuego. Es el Espíritu Santo que nos quiere revelar cuánto nos ama a Él. Pero a veces el problema está en que nosotros no lo creemos. Y por eso Gedeón dudó. Y le dijo: pero si papá ha estado con nosotros todo este tiempo, pero ¿por qué ahora vemos estos problemas? ¿Por qué ahora no podemos prosperar? Y quizás nos pasa a nosotros en alguna medida. Ya somos hijos de Dios, pero tenemos problemas. Ya somos hijos de Dios, pero nuestro matrimonio está pasando por prueba, por tormenta. Somos hijos de Dios, ya salimos de Egipto. Papá nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado palabras, somos herederos de promesa. Dios está con nosotros. Y entonces, ¿por qué tengo problemas financieros? ¿Por qué todavía no tengo victoria en esa área? Porque quizás es el tiempo en que Dios te está llamando para que creas que tú eres el elegido, que tú eres la elegida para recibir ese poder como lo recibió Gedeón, y liberes a tu pueblo, liberes a tu familia. Tú creas que Dios te va a llenar de su espíritu, te va a dar el poder, porque Él quiere que tú seas esa que tiene la autoridad suficiente para vencer a todo enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso grande a papá? Aleluya. Dios quiere que nosotros creamos en su gran amor y que hemos sido elegidos para liberar a nuestra familia. Ser de bendición en nuestra ciudad, ser de bendición en nuestra nación. Dios nos quiere a nosotros usar. Dios nos va a usar. Diga conmigo: Dios me va a usar. Y no va a usar al que parece y aparenta que es el más adecuado. Dios me va a usar a mí. Diga: Señor, tú me vas a usar a mí para manifestar tu voluntad maravillosa para mi familia, para mi ciudad, para mi país. Yo soy esa persona. Quizás si Dios te dijera ahorita: tú eres una mujer valiente y esforzada, tú mirarías a la de al lado. Y el Señor se dice: yo te estoy hablando a ti. Y el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y libera a Israel. Y es lo que el Señor te dice hoy. No es la fuerza tuya, es la fuerza de Él en ti. Ya la fuerza está en ti. Diga conmigo: ya el poder está en mí. Diga conmigo: ya el poder está en mí. Es el poder del Espíritu Santo que todos hemos recibido. Ya está en ti. Pero quizás tú aún estás escondiendo el trigo. Quizás aún estás escondiéndote del problema. Quizás ese gigante o esa montaña que no te ha dejado pasar, o ese pasado que viene y se te presenta como un asunto en el presente, no lo has podido vencer. Y crees que necesitas que alguien lo haga por ti. Y el Señor te dice hoy: con tu poder, con el poder que ya está en ti, el poder de mi nombre, tú vas a poder enfrentarlo. Quizás has estado huyendo y has estado tratando de luchar contra ese mal, contra ese reto, contra esa adversidad. Y lo has estado haciendo en tu fuerza. Y por eso quizás te has cansado, como Gedeón. Y quizás te has resignado y dices: bueno, así nos tocó. Pero un día el Señor viene, como hoy, y te dice: con tu fuerza, tú vas a salir de ahí. Pero no es tu fuerza, es la fuerza de Él en ti. Porque ya el Espíritu Santo está en ti. Ya Él está en ti. Entonces tienes que activar esa fuerza. Tienes que activar ese poder. Es un poder de fe. Y Gedeón quería una convicción y le dice: yo quiero cerciorarme de que tú realmente estás hablando conmigo. Esto me parece un sueño. Déjame traer una ofrenda.
Y si tú realmente recibes la ofrenda, quiere decir que tú has venido del cielo. Gedeón quería una señal. Nosotros ya tenemos la señal. Ya Cristo murió en la cruz y resucitó. Y tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Ya tenemos el poder. Ya el poder está en ti. Entonces es que tú creas en el propósito de papá. Sepas en qué estás viviendo en este tiempo. Y si no has estado alineado al cielo, te arrepientas. Porque quizás estás bajo maldición, bajo desobediencia, o en disciplina, o estás en desierto, o estás en zarandeo. Pero necesitas saber qué está pasando en tu vida, en tu matrimonio. Y entonces entenderás que Dios tiene un propósito con tu vida. Y sabrás cómo reaccionar. Y clamarás. Y entonces Dios vendrá y te dará instrucción. Y tú podrás operar. Tú podrás ir adelante con esa instrucción. Pero necesitas ubicarte. Ubicarte. ¿Qué está pasando en este tiempo en mi vida? Y Dios te dirá: estás en el mejor tiempo, la oportunidad en que yo te sorprenda. Voy a activar el poder de Dios en ti. Voy a activar el poder del Espíritu Santo que ya recibiste y que quizás se ha menguado porque te contaminaste, porque te entibiaste, porque quizás tu corazón estaba pegado al dinero, porque el dinero resulta siendo algo muy importante para ti, pero Dios no lo es tanto, papá no lo es tanto. Y mi dependencia es de lo que tengo, de lo que puedo manejar y no de Él. Y lo deshonro. Pero si tú sabes que estás viviendo esa temporada y no has podido ir más allá, es el tiempo en que vuelvas y clames como Israel. Y entonces papá enviará su palabra. Dios enviará su palabra una noche, una madrugada a tu corazón y te dará una instrucción y entenderás qué está pasando con tu matrimonio, qué pasa con tu vida. Y entonces sabrás cómo reaccionar, cómo obedecer. Ya está en mí el poder. Ya está en mí el poder del Espíritu para vencer estos imposibles. Ya lo está. Voy a activarlo creyendo en que las promesas son para mí. Las promesas son para mí y es el tiempo en que papá quiere que pasen. El mismo Señor le dijo a sus discípulos: cosas mayores harán los que en mí creen. Cosas mayores que yo he hecho, dice el Señor, harán los que en mí creen. Y mis amados, son palabras para nosotros. Es la promesa en Juan capítulo 14 verso 12. Cosas mayores, mayores obras, mayor poder, mayores frutos y conquistas van a ser los que creen en mi nombre, porque yo estaré con ellos. Yo estaré con ellos. Y yo creo que no hay gigante grande, no hay imposible, no hay desierto que te pueda a ti limitar, no hay montaña que te detenga. Si tú sabes por qué estás viviendo y vienes a papá y te entregas a Él y sabes que eres un elegido, que eres una elegida, que tú eres ese Gedeón que Dios quiere ungir, que Dios quiere llenar de su espíritu, que Dios quiere levantar, vas a tener la victoria, vas a vencer. Estos son los días en que Dios te va a levantar para que venzas todo imposible en tu vida. Dale ese aplauso al Señor y vamos a adorarle en este día. Dile: Señor, yo no me voy a resignar. Yo voy a saber que hay cosas mayores para mí y mi casa. Señor, yo me voy a agitar. Yo voy a presentar ofrenda de sacrificio en el altar. Voy a dejar mi corazón allí a tus pies. Habrá fuego, Señor, que queme el estorbo. Circuncisión en mi mente y en mi corazón. Habrá fuego que queme mi pasado, mi pecado, mi obstinación, mis apegos, mis ligaduras viejas y pasadas se van a quemar delante de ti, Señor. Pero quiero prepararme. Quiero ser depurado. Porque con poca fuerza yo libertaré los míos en Cristo Jesús. Seré sanado y sanada. No habrá estorbo en mi mente ni en mi ánimo, porque presenté mi caso delante de ti, Señor. Y el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo se enciende y con esa fuerza yo conquisto. Él es el que hace el milagro. Él es el que hace el milagro. Solo venimos a Él. Oímos la instrucción, convencidos de que fuimos llamados y que somos valientes y esforzados. En Cristo somos valientes y esforzados para no detenernos ante ninguna adversidad.
Él dio su vida y su vida está en nosotros y no tiene límites. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. No hay límites, no hay límites, no hay límites. Si Jesús está en tu vida, no hay límites. Aleluya.